Impresionante, es la mejor laptop que he utilizado en mi vida. Súper rápido. Para todos aquellos, por ejemplo, editores de vídeo, creadores de contenido, etcétera, etcétera, para eso va de favor. Un portátil fantástico y un portátil que sin lugar a dudas vamos a poner el sello de recomendados. Pero a partir de ahora, viendo lo que rinde este bicho, es muy probable que se empiecen a hacer ahora sí juegos para Mac y que no den vergüenza como era hasta ahora. Si los nuevos ordenadores de Apple son tan buenos y tan rápidos, ¿por qué siguen siendo un asco para jugar? Todo se resume en dos palabras: historia y economía. Al principio de su historia, Apple era una empresa conocida por ser divertida. De hecho, aunque no lo creas, hubo un tiempo en que jugar en un Mac era lo típico y los PCs estaban más dedicados a trabajar y ser ordenadores de oficina. Pero Apple se dio cuenta de que esta fama de divertida no les daba tanto dinero como a Microsoft o IBM, y si querían ser los mejores tenían que cambiar eso. Por esa razón, en 1983 contrataron a John Sculley, quien era presidente de PepsiCo, para que hiciera de Apple una empresa más seria y rentable. Se dice que Steve Jobs le dijo: ¿prefiere pasar el resto de su vida vendiendo agua azucarada o tener la oportunidad de cambiar el mundo? Pero a los 2 años, Sculley quitó como líder de la división de Macintosh a Steve Jobs, lo que hizo obviamente que Jobs renunciara y que entonces Apple se quedara con la visión más ejecutiva que había tenido hasta la fecha y que ha sido el inicio de la Apple dedicada a la productividad que conocemos ahora. Mientras todo esto pasaba, Microsoft se dio cuenta de que había un hueco en el mercado de gaming, así que empezó a desarrollar APIs para que a los desarrolladores se les hiciera fácil hacer videojuegos para Windows. Para que entiendas esto, una API es una interfaz de programación de aplicaciones. Básicamente son utilizadas por los programadores para construir sus aplicaciones sin necesidad de volver a programar funciones que ya fueron hechas por otros. Al hacer Microsoft esto, permitió que muchos desarrolladores pudieran y quisieran hacer juegos para Windows. En ese momento, tanto los Macs como los PCs empezaron a tener una visión muy clara de lo que eran y querían ser, y eso los ha traído hasta aquí. Un PC es modificable, más abierto, mejorable, y un Mac es pues todo lo contrario, lo más cerrado que te puedas encontrar por ahí, siendo dirigido a la productividad y producción. Pero claro, viendo que empresas como Sony, Nintendo y Microsoft generan tanto dinero en el mercado de videojuegos, ¿por qué a Apple no le interesa? Todo tiene que ver con dinero. Y es que si Apple quisiera, podría competir contra las consolas y contra los PCs en gaming, pero no es rentable para ellos. Por una parte, ha habido rumores de que Apple está pensando en hacer su propia consola, pero realmente este no es su modelo de negocio. Las consolas están diseñadas para salir cada varios años, mientras que Apple renueva casi todas sus gamas de productos prácticamente cada año. Esto lo hacen con el fin de que el hardware pueda seguir generando y generando. Por otra parte, el negocio del hardware en las consolas genera pérdidas, no ganancias, porque se vende casi en el costo. Por ejemplo, una PC5 que tiene un costo de venta entre $399 a $499 le cuesta a Sony alrededor de $450 para fabricar. Donde estas empresas generan dinero es en los juegos que se venden para esa consola, porque se llevan un porcentaje del precio de cada juego vendido. Y esto de perder dinero no es el estilo de Apple. Ellos quieren ganar en software y en hardware. De hecho, han hecho el iPhone y el iPad dos dispositivos perfectos para el gaming. Apple se lleva el 30% de cada compra que se hace en una aplicación. Con la cantidad de juegos que hay en la App Store, además de su servicio de juegos Apple Arcade, se estima que Apple ha hecho en juegos más dinero que Nintendo, Sony y Microsoft combinados. Y claro, todo eso sin contar el dinero que ya hacen de los iPhones y los iPads. Ahora, si no les interesa fabricar una consola, ¿por qué no incentivan a los desarrolladores a desarrollar más videojuegos para Mac? En realidad, aunque podrían hacerlo, no es totalmente culpa de Apple. La realidad es que la industria de los videojuegos avanza muy rápido y con los PC puedes fácilmente cambiar un componente como la tarjeta gráfica, aumentar la RAM para ir a la par de la generación de videojuegos más reciente. En Mac no puedes hacer eso, y mucho menos con los nuevos que tiene el procesador de Apple, y no puedes modificarlo en absoluto. ¿Se acuerdan de las APIs? Pues las APIs para desarrollar juegos de alta calidad en Windows como Vulkan tampoco tienen versión oficial para macOS por las políticas restrictivas de Apple. Por esta razón habría que utilizar Metal, la API de Apple, para desarrollar los juegos. Pero en comparación a la cantidad de PCs, muy pocos usuarios tienen un Mac, y aún menos usuarios tienen un Mac para jugar o algo más que trabajar o producir. Así que con tan pocos usuarios, los desarrolladores no tienen una razón estable y válida para dedicar sus recursos para desarrollar videojuegos para Mac. De hecho, juegos como Rocket League tuvieron una versión nativa para macOS en su momento, pero fue descontinuada por la poca cantidad de usuarios que tenía. Claro, ¿se puede jugar en un Mac? Sí, hay pocos juegos nativos, pero los hay como Minecraft. Y para los juegos que no tienen una versión nativa, puedes instalar Windows para jugar o usar programas como Crossover, que traducen las APIs de Windows a las de Apple, pero como te imaginarás, cuestan dinero. Ya veremos si Apple decide entrar en el mercado gaming con la realidad virtual o en algo que pueda ser líder. Pero mientras tanto, todo parece que las cosas seguirán igual. Así que en conclusión, si lo tuyo es jugar a algo más que Apple Arcade o ajedrez, una Mac no es para ti.